Esta es mi edición de la Odisea, una de las obras con las que más he disfrutado, una obra emocionante, un canto a la heroicidad y a la villanía, a la bondad y a la maldad de los hombres, plagada de elementos fantásticos que la hacen absolutamente cautivadora. Como sabéis, es uno de los grandes poemas épicos de la antigüedad, atribuido al poeta griego Homero, junto con la Ilíada. Probablemente fue compuesta en el siglo VIII a.C. y relata el regreso de Ulises a su patria, Ítaca, tras la guerra de Troya. Esta es obviamente una traducción que adopta un estilo de novela, escapándose del uso del hexámetro dactílico al que se ajusta su versión original, compuesta para ser cantada ante auditorio. La Odisea es un relato que ha influido de manera decisiva en la cultura popular. Muchos de sus pasajes han sido adaptados. Aquí tenéis, por ejemplo, este librito, que es una delicia, sobre todo para los más jóvenes, Las aventuras de Ulises, o este otro, que bueno, es un poco más gordo. Hay algunos pasajes que están basados en la Odisea y, bueno, también os recomiendo leer si no os atrevéis con el texto original. Ha inspirado también la Odisea tebeos, como por ejemplo este, que está muy bien y que además resume la Odisea, como podéis ver, en un periquete. Y por supuesto, pues tenemos también películas. A mí, por ejemplo, me encanta, y es que me gusta cada vez más, la versión con Kirk Douglas, una película clásica de aventuras que con el paso de los años yo creo que no ha envejecido, sino que ha mejorado. Los pasajes más populares de la Odisea yo creo que son el relacionado con la hechicera Circe, que transformaba a los hombres en cerdos, el descenso al Hades para consultar a la divino Tiresias, el pasaje de las sirenas, por supuesto, el enfrentamiento con Escila y Caribdis, dos terribles monstruos marinos, y el naufragio y la relación de Ulises durante años con la ninfa Calipso. Y por supuesto, pues bueno, el célebre pasaje, ¿no?, que yo creo que es el más conocido de todos, del cíclope, del gigante Polifemo, y también forma parte del saber popular esa Penélope tejiendo su telar y ese Ulises regresando a Ítaca, haciéndose pasar por vagabundo y de repente sorprendiendo a todos, pues tensando el arco que solo él, el gran héroe, puede tensar, ¿no? Ulises ha sido siempre visto como símbolo del ingenio, mientras que Penélope encarna la paciencia, encarna también la lealtad. Por otra parte, la obra original, sobre todo en su parte final, que es en la que se centra la película El regreso de Ulises, que hoy nos trae aquí a colación, trata el concepto de la xenia, es decir, de la hospitalidad, clave de la cultura griega, que es premiada o castigada según se cumpla. Otro tema que trata el texto clásico es el tema de la identidad. En la Odisea, Ulises va recobrando su personalidad conforme va recobrando su memoria. Cuando comienza a narrar sus aventuras, al rey Alcínoo debe también probar quién es ante los demás al final del texto, tensando, como ya os he dicho, el arco y disparando esa flecha que debe atravesar sin tocar una serie de hachas alineadas. Ese arco y esa flecha, que en la última, por el momento, adaptación de la Odisea, tensa y lanza
un Ralph Fiennes más en forma que nunca, un Ralph Fiennes que nos da una versión de un Ulises más débil, más humano, más antiheroico, en, como os digo, esta película, El regreso de Ulises. Tengo que deciros que entré a ver El regreso de Ulises de casualidad. Había quedado a tomar un café con una amiga y el tiempo que teníamos no terminaba de ajustarse a los pases de Fórmula 1, la película con Brad Pitt que todavía tengo pendiente, que tengo muchas ganas de ver, Eddington, que como sabéis es lo último de Ari Aster, y La ley de Jenny Penn, otra película que tengo muchas ganas de ver. Me pasó además una cosa muy curiosa, que hacía años que no me ocurría, y es que entramos ya a la sala con la luz apagada. A mí me gusta estar sentado en la butaca pues como unos 15 minutos antes, y entramos con la marca de la distribuidora ya apareciendo en la pantalla, por lo que empecé a ver la pantalla, como se suele decir, de sopetón, ¿no? Sin saber muy bien ni lo que iba a ver exactamente ni quién era su director. Y aquí viene la primera curiosidad, directamente relacionada con el estilo de esta película. La naturalidad de sus escenarios, algunos de los cuales son directamente ruinas auténticas. Su tendencia a una cierta tosquedad y la presencia de figurantes de rostros y físicos muy convencionales, como si fueran personas normales y corrientes, sacadas de la calle. Me recordó al cine de un director que a mí me gusta mucho, que es Pier Paolo Pasolini, sin saber yo que esta película estaba dirigida precisamente por su sobrino, Umberto Pasolini. Pier Paolo Pasolini fue uno de los intelectuales más controvertidos del siglo XX, artista multidisciplinar que cultivó la poesía, la novela, el teatro y por supuesto el cine. Fue un creador con un estilo plástico muy característico, algo espartano, yo creo que muy influido por el neorrealismo y que siempre mostró una cierta predilección por retratar la vida marginal de los suburbios de Italia, centrándose en aspectos que en su época fueron los que le dieron esa fama de artista maldito, de artista transgresor, relacionada sobre todo con la violencia y con la sexualidad. De su filmografía, que tampoco es muy extensa, porque Pasolini tampoco vivió demasiado. Fue asesinado en 1975, circunstancias no del todo esclarecidas. Hay quien atribuye el crimen a cuestiones de carácter amoroso, hay quien habla de cuestiones de carácter político. Bueno, pues de su filmografía yo destacaría Mamma Roma, a comienzos de los años 70, con una estupenda Anna Magnani, uno de los grandes nombres del cine italiano, que en esta ocasión hace de prostituta que sueña con mejorar la situación de su hijo. Luego destacaría El Evangelio según Mateo, que yo creo que es una de las obras maestras de Pasolini, una visión acerca de la figura de Jesucristo rodada con ese tono austero, incluso, como os digo, tendente al descuido, que me parece una de las señas de identidad de este director y que obviamente pues poco tiene que ver con ese cuidado de la puesta en escena de producciones pues como Rey de Reyes, como Ben-Hur o La historia más grande jamás contada. Su amor por la literatura le llevaron a adaptar grandes clásicos de la literatura universal y este es el Pasolini que a mí más me gusta. El de Cameron, los cuentos de Canterbury y sobre todo su peculiar versión de Las Mil y Una Noches. 3 películas que me parecen maravillosas, 3 poemas visuales marcados por esa estética tan peculiar de un Pasolini que en 1975 se despide con su obra más polémica, que yo creo que es una de las películas más duras y más terroríficas de la historia del cine, basada en uno de los textos, por otra parte, más perturbadores de todos los tiempos. La película Saló, o los 120 días de Sodoma.
Es una película que, aunque sea muy dura como os digo, es una película que adoro. El estilo de Pasolini, sus decisiones de puesta en escena, colocando la cámara a una cierta distancia de lo rodado, provocan la sensación de frialdad, como si fuéramos meros espectadores del infierno vivido por una serie de personajes que van a ser humillados y torturados hasta la muerte. Es la película que me dio a conocer la tremenda literatura, por otra parte, del Marqués de Sade. Aquí tenéis una edición de la novela, que ya sabéis que su título original es Escuela de Libertinaje o los 120 días de Sodoma. Y bueno, y aquí tenéis esta otra edición, esta es estupenda, en Reino de Cordelia, ilustrada por Miguel Ángel Martí. Pero yo creo que la verdadera joya que tengo relacionada con Saló es este libro que tenéis aquí. Es un poco tocho, como podéis ver, editado por la Filmoteca de Valencia, que es un estudio especial de la película y que incluye tanto el guión de Saló como, curiosamente, el guión de la película que Pasolini quería rodar a continuación, que obviamente nunca pudo llevar a la gran pantalla. Bueno, pues como os digo, durante la proyección, la estética de la película de Umberto Pasolini me recordó tremendamente a las películas de su tío. De ahí pues todo esto, ¿no?, que estoy hablando de Pasolini. El regreso de Ulises está muy lejos de ese cine comercial, de corte épico, cuidado, que suele exigir una puesta en escena recargada y carísima. Nada que ver con Troya, la película de Wolfgang Petersen, nada que ver tampoco con el Ulises de Kirk Douglas, dirigido por Mario Camerini, y seguro que nada que ver con la todavía no estrenada versión de la Odisea, dirigida por Christopher Nolan. El regreso de Ulises tiene el atrevimiento de abordar, esto es muy pasoliniano, la adaptación de la Odisea sin contar con un respaldo económico, como digo, elevado detrás, tal y como hizo Pasolini cuando se atrevió con los Evangelios, cuando se atrevió con el Decamerón, o cuando se atrevió nada más y nada menos que con Las Mil y una Noches. La película obvia los pasajes que exigen de la espectacularidad de los efectos especiales, es decir, que no nos vamos a encontrar con cíclopes gigantes ni con aventuras marítimas. La película comienza con Ulises desmayado sobre la arena, ya en Ítaca, mientras su esposa teje incansable en su telar. Así pues, la emoción de esta película, de esta curiosa versión de un fragmento, solo un fragmento de la Odisea, procede de su carácter introspectivo, donde va a tener una fundamental función el uso del primer plano. Como veréis, es una película muy centrada en los rostros de sus protagonistas. Están estupendos tanto Ralph Fiennes como Juliette Binoche, expresivos, fotogénicos ambos, como no, con un tratamiento de la luz que a mí me recordó a los cuadros de Caravaggio. Esa especie como de claroscuros, esa cierta tendencia, sobre todo en las escenas interiores, ¿no?, al tenebrismo. Son primeros planos muy elaborados, que van desarrollando el dramatismo de la trama como si de una película de Dreyer se tratara. Me recordó por momentos el gran clásico del cine mudo de Dreyer, Juana de Arco. Si Pierpaolo Pasolini quiso desdivinizar la figura de Cristo en su Pasión según Mateo, pues podríamos decir que en este caso Umberto Pasolini, su sobrino, borra la heroicidad de Ulises, lo hace débil, lo hace humano,
en el rostro y sobre todo en los ojos, estupendamente iluminados, muy expresivos, de ese gran actor que es Ralph Fiennes. Podemos leer sus dudas, sus temores e incluso en la parte final de la película su arrepentimiento. Es una película de tensión perfectamente medida, dura 2 horas, que termina eclosionando pues cuando faltan más o menos 20 minutos para su conclusión, en una escena de violencia descarnada, cruda, vacía de épicos esteticismos, por decirlo de alguna manera, una violencia tremendamente potente, pero como os digo, por su carencia de efectismos. Es una violencia seca, es una violencia fogosa, como la fotografía que la envuelve, fotografía llena de tonos cálidos, obra del fotógrafo. Es un fotógrafo de origen rumano que se llama Marius Pandurus, que es especialista en captar, en trabajar con luz natural sin artificios, dotando esta película, como os digo, de un estilo muy realista que la hace diferente de a lo que estamos acostumbrados. Y por ello me parece una película, pues, y por ello he hecho el vídeo, pues tremendamente interesante. En resumidas cuentas, si como yo sois lectores de esta maravilla de la Odisea y os gustan todos los materiales surgidos o relacionados con el texto clásico de Homero, pues no dudéis en ir al cine a disfrutar mientras esperamos la versión de Christopher Nolan de esta curiosa y diferente propuesta. Una Odisea hecha con pocos medios, pero con singular talento, tan espartano como emocionante. Yo diría que es una Odisea pasoliniana. Muchas gracias.